Bueno, pues yo soy Alejandra y yo empecé con esto de la autogestión en una disciplina que me parece que tiene como sus características propias, que es la literatura. Para mí no había un referente de a quién seguir, que eso me parece importante. He visto que hay otras disciplinas que sí tienen referentes, digamos que ya tienen una trayectoria construida, y pues para mí sí era como, ¿qué pasa, no, con esto? O sea, ¿qué pasa con esto que quiero hacer y que veo que se puede hacer, pero no me están buscando para hacer? Y no, o sea, llegó un momento en que dije, no me van a descubrir. Yo lo hago, ¿no? Sí, yo me descubro. No va a pasar esto que se supone que es la trayectoria de una escritora que publica su primer libro y que al libro le va bien y tal, y entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasa el siguiente paso? Pero me venían muchas ideas y entonces empecé a ir como, bueno, entonces yo vendo el libro porque nadie lo movía, ¿no? Entonces yo hago esto porque nadie lo hacía. Y empecé como que a intuir una secuencia. Con mi primer libro creo que hice como mi licenciatura en autogestión, porque era esto de, pues sí, como llevarlo, nadie lo llevaba a librerías, yo lo llevaba, nadie hacía publicidad, yo la hacía, ¿no? Yo los vendía, yo los mandaba y tal. Y después, pues se me ocurrió otro libro, ¿no? Porque ya uno empieza a pensar en en producto cultural y dices, ya no paras, ¿no? Lo puedo volver a hacer. Antes yo no escribía libros y estaba bien, ¿no? O sea, leyendo. Y de repente ya no podía dejar de pensar en, bueno, ¿y si hago esto? Y además se me ocurrían cosas que, siendo que no eran muy pitchables para editoriales, porque yo quería hacer un ensayo por entregas, ¿no? Como pues en pandemia, ya saben, proyectos de pandemia. Quería hacer un ensayo que te llegara a tu casa cuando estábamos en todo el mundo encerrado, que llegara a tu casa cada 2, 3, 4, 5 meses, sobre escritura, como si fuera un curso de escritura, porque yo había dado muchos cursos de escritura antes, ¿no? Sí. Y entonces dije, pero aquí, ¿a qué editorial ahorita en estas condiciones voy a llegar y decirle, quiero hacer este ensayo? Pues no. Y entonces, pues fue ya decir, bueno, ¿qué necesito yo para hacerlo? Y surgió el Sensacional de Escrituras, que fue mi primer proyecto formalmente de autogestión, en donde yo convoqué al equipo editorial, nos reuníamos pues todo en línea, como que hicimos los puentes con las imprentas, o sea, busqué gente que supiera de todo, y ahí pues te das cuenta de toda la gente que se necesita para hacer un libro, ¿no? O sea, toda la interdisciplina, el conjunto de oficios que hay para que un libro pueda ser. Y me fascinó, o sea, es muchísima talacha, lo sabemos, pero me fascinó esa experiencia, y la repetí 4 veces porque hubo 4 tomos. Yo decía que iba a ser un tomo por bimestre, pero en realidad no. La vida te dijo el que sigue. Nos tardamos 2 años, fue más tiempo del que pensé. Porque dije, hay una revistita, pues que así rápido la hacemos y tal, no, pues sí fue como... Me di cuenta pues, de que se necesitaba todo un calendario, ¿no? Ya saben, los exceles de dineros, todas esas cosas que yo me di cuenta de manera intuitiva, pero la verdad es que hice una fondeadora para poder hacer, o sea, igual, ¿no? Intuitivamente, para poder fondear los primeros 2 tomos, la impresión, y ya fui aprendiendo con el Sensacional de Escrituras, que fue mi primer gran proyecto autogestivo, como que uní todas mis fuerzas y ahí fue como el resultado. Ahí fue aprendiendo cómo hacerle para hacer libros, para dar talleres que pudieran ayudar a financiar los libros, para hacer otros espacios que pudieran ayudar a hacer la comunidad que se necesitaba para ese tipo de libros. Y así fue como mi primera gran marca, digamos, ¿no? Y ya luego de ahí, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ¿y por qué no hago libros artesanales? Y entonces voy a aprender a hacer libros artesanales, voy a comprar todo para hacer libros en mi casa, con mis cosas. Compré mi taller, ¿no? Las cositas que necesitaba para mi taller. Bueno, nada más uno, ¿no? Así, 400 ejemplares. Y luego, bueno, ¿por qué no otro? ¿Y por qué no otro? Y este año se publica el 4º libro de la colección artesanal que tengo, que ha sido también así súper intuitivo. Primero era autopublicación, lo que yo hacía es mayormente autopublicación, pero ahora le publiqué un libro a mi hermana, un libro artesanal, que publicó con seudónimo. ¿Cómo se llama el libro? Divide en la butaca se llama, o sea, mi primer libro artesanal es Su cuerpo de Harán, que es mío,
Yo lo Luego, leí, ahorita me meto ahí. Ajá. Mi vida en la butaca, que es de Augusto Blanco, que es mi hermana. Y luego Verde y Humilde, que fue una colección de ensayos que tenía yo sueltos, ensayos breves. Y ahora es la primera vez que este año que hice, bueno, dije, voy a hacer un gran proyecto, ¿no? Y entonces hice un taller en febrero para hermanas mayores primogénitas, que escribieron su ensayo sobre ser hermana mayor primogénita. Y luego fuimos al proceso editorial, justo terminamos eso, y ya estamos haciendo el libro artesanal, ¿no? Entonces ahora sí ya, yo doy talleres, soy escritora, soy editora y hago libros, ¿no? Con mis manos. Entonces ahora ya encontré este año como una forma de hacer que todo eso funcione. Y yo la verdad es que mi proyecto autogestivo se va haciendo conforme voy viendo qué se puede conformar. La cosa es que tengo marcas desperdigadas, ¿no? Así de Su cuerpo de Harani, ¿no? Así, entonces estoy tratando de hacer que todo como que poco a poco vaya un cauce, no sé no sé cómo sea tu experiencia. Como un mismo canal. Yo tengo una pregunta antes de meterme, o sea, como tú dirías que en este momento tienes asentada o identificada una metodología de trabajo de todo o sea, ¿qué hace que no sea tan random? Como ahorita estoy haciendo un libro, pero mañana es un poemario, o sea, parece random, pero yo creo que hay un sistema ahí, aunque se vea como improvisado. Si es que tú dirás, pero si ayer estaba haciendo una novela, ¿por qué ahora estás haciendo no? Y yo, ¿por qué ahora estás en talleres? Yo diría, ¿has identificado un orden, no orden en ese ritmo de trabajo? O sea, sí, exacto. Sí, yo creo que primero es que yo soy portadora de la bandera del ensayo literario, o sea, a mí me interesa publicar ensayo literario, que no hay tantas editoriales, yo nada más puedo nombrar a una que solamente se dedica a publicar ensayo literario, que es Gris Tormenta en Querétaro. Todas las demás publican ensayo, pero publican otros géneros y yo necesito que el ensayo tenga un espacio en un proyecto editorial. Y por otro lado, creo que la metodología sobre todo ha sido a partir del tema de mi primer libro, que fue los cuidados, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí me di cuenta, bueno, el mundo editorial es un mundo que no necesariamente te pone las vidas al centro. Entonces, la cosa es como que la metodología es qué pasa cuando pones como a las personas vivas que están haciendo todos los procesos en el centro. Y a partir de ahí, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas organización, estructura, o sea, sí he ido viendo qué se necesita. A veces la persona viva soy yo y pues tengo que ponerme yo al centro y es como, a ver, ¿qué necesito? ¿Cuánto tiempo tengo? El dinero y todo. Como que cada proyecto se acopla a las personas que están participando en él. Y si soy solo yo, pues a las condiciones que tengo en ese momento. O sea, sí tengo flexibilidad, pero sí tengo, como que para cada proyecto tengo una metodología de trabajo con esos dos principios, ¿no? Ensayo, ¿no? Ensayo escrito y en el mundo, o sea, ensayar, y como activamente, y cuidados. Oh, genial. O sea, por favor, lean su libro, Su cuerpo de Harani. O sea, a mí, ese libro, perdón por el spoiler, pero creo que pone en dimensión esta charla. O sea, cuando ese libro lo comienzas a leer, te hace un test, ¿no? Y en este test te pregunta cuánto tiempo dedicas al trabajo, cuánto tiempo dedicas al ocio, si tienes seguro o no tienes seguro, si hay personas que dependen de ti o personas que no dependen de ti, si te estás dedicando a lo que te gusta o no te estás dedicando a lo que te gusta, si lo que te da dinero está relacionado con, o sea, entonces de repente hay, bueno, no como un puntaje, pero hay como una especie de si tú tienes tal, o sea, como que es un resultado, ¿no? Y a mí me ponía sobre la mesa que si bien estaba haciendo lo que me gusta, era mucha mi responsabilidad, que la economía que yo requería para hacer lo que me gusta estaba demasiado en mis manos. O sea, y el cuidado que también había de por medio, no me lo estaba dando nadie, me lo tenía que dar yo. Y me parece que es o sea, hagan ese test, por eso digo que lean ese libro, porque yo creo que te aterriza respecto a los sueños que quieres hacer y que quieres emprender, porque muchas de nuestras iniciativas parten de algo que nos interesa decir. O sea, nadie nos está obligando a hacer esta iniciativa, nadie te está obligando a hacer ensayo, por eso hablaba de la metodología, porque nadie te está diciendo ensaya, ¿no? O sea, ni a mí nadie me está diciendo actúa, pero yo quiero, y al mismo tiempo si yo quiero, y he decidido que voy a ser la responsable de los medios en donde yo quiero estar en el escenario, porque también pude o podríamos decidir trabajar para alguna editorial, podría decidir trabajar para un llamado, o sea, porque sí existen esas fuentes de empleo.
lo que a mí me hizo darme cuenta en en ese ensayo y en mi vida es la toma de decisión que hay al respecto de ello. Y entonces creo que ahí es donde pues nos coloca de una manera diferente respecto a pues todos estos memes de mi primera chamba o mi emprendimiento cultural o no sé qué. Claro que hay prueba y error, pues, pero creo yo que desde el lugar en el que se aborda te coloca, o sea, como que ahí creciste 10 años, no sé cómo decirlo, o sea, sí, somos jóvenes, sí, somos emprendedoras, pero ya nuestra mente se viajó, ahora sí que ya nos vio a los 70, regresó y dijo, ok, tengo que tomar ciertas decisiones. Entonces, bueno, a mí me interesa decirte esto sobre tu libro, porque yo lo leí y solo te faneé y dije, por favor, escríbeme algo aquí, y ya ahora sí quiero como asentarlo para esta charla, y yo lo veo en punto en común, desde el proyecto individual y del proyecto colectivo. Que en ese sentido, metiéndome un poco al universo del 77, el 77 hoy por hoy es un espacio que puede operar porque hay personas que deciden presentar sus obras aquí, porque deciden a lo mejor ocupar el espacio para actividades, pues voy a decir privadas, como a lo mejor un ensayo, una sesión de fotos, voy a dar un taller, necesito una lectura dramatizada, ¿no? Como ese tipo de actividades. También ofrecemos nuestros servicios creativos, o sea, por ejemplo, yo doy talleres sobre creación de proyectos culturales o proyectos de impacto social, o sea, nuestro servicio, nuestro capital creativo, como los talleres, pues sucede aquí o sucede en línea. También producimos teatro, sobre todo en coproducción con el Foro Shakespeare, un poco lo que les contaba en las escaleras, este es el área de impacto social. Claro que aplicamos a convocatorias, luego me meto ahí porque la verdad es que llevamos 2 años sin beca y miren, aquí seguimos al pie del cañón, entonces eso no viene al caso ahorita en esta discusión, para el espacio, porque sí hemos obtenido un apoyo con el que estamos haciendo una línea de trabajo para mujeres en la dramaturgia, pues, pero el espacio está operando netamente por esto que les estoy pues compartiendo. Y a veces tenemos proyectos en residencia, como es en el caso del restaurante vegano que tenemos en la parte de aquí arriba. Parto primero de esto mismo, y tenemos un taller de serigrafía y tenemos un huerto. Ahora sí, parto de todo esto porque al momento de hacer un equipo de trabajo en colectivo, si bien tenemos un organigrama donde a ti te toca hacer A, B, C o D, porque el orden es importante, el equipo de trabajo también se va moldando sobre qué puede poner esa persona o qué le interesa hacer en el mejor del día a día, pues. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en este mismo momento se va a incorporar un compañero que hace foto y video, pero también hace ¿cómo se llama? Como patch, y también hace realización de costura y también hace como otras piezas. Entonces, bueno, esa virtud que tiene esa persona le suma a este equipo de trabajo para que el taller de serigrafía haga otras piezas que solo impresión de serie. ¿Me explico? Y como él hace foto de escena, el día de mañana puede haber como la posibilidad de que alguien diga, yo quiero contratar a Dano para que me haga mis fotos. Entonces, como que el organigrama, si bien alguien tiene que administrar, alguien tiene que ser la parte de taquilla o tal, sí, ¿qué otra cosa que tú eres puede integrarse para potenciar el equipo de trabajo? Por ejemplo, ahora sí, mi compañera Nadia, que no había dicho, mi compañera Nadia es ingeniera de audio y tiene una banda y es muy genial. Y que está aquí presente, pues. Pero, por ejemplo, a mí algo que me importa mucho es que Nadia, que tiene todo ese universo, pueda estar más en la parte técnica que a lo mejor en la parte administrativa, que claro que es un as y es grandiosa haciendo eso, pero si puede dedicar más tiempo a hacer la parte técnica, que es lo que le gusta, o estar con las bandas, que ella entiende más que yo, pues está genial que ella esté ahí. Pero entonces, yo lo que quisiera decir en este momento es que tal vez habría menos música si no estuviera Nadia, porque a lo mejor si aquí fuéramos más personas escénicas, tal vez programaríamos más teatro, más performance, más multidisciplina, pero una cosa que me importa es, bueno, si en este equipo somos multidisciplinarias, no todas hacemos teatro, otras hacemos música y otras hacemos gráfica o foto, pues de qué manera esas otras virtudes de ese colectivo o colectiva le suman a la esencia del espacio. Y entonces como que la programación se amplía, las relaciones de compañías y colaboradoras es diferente y bueno, pues viene como
aterrizar de, bueno, ¿y qué dice el Excel? ¿Y qué dice, o sea, esta decisión tan creativa que acabo de tomar, cómo se ve reflejado en la taquilla, ¿no? Y tratamos de ponderar, o sea, vamos como proyectando las tomas, la toma de decisión. Y venimos de hacer un salto cuántico, o sea, el 77 tiene 10 años operando, y el salto cuántico es que en algún momento cuando el 77 empezó, hubo la brillante idea, saludo así, de conseguir, irritada mi garganta, disculpe. de conseguir un presupuesto anual para operar, de tal forma que todo era gratuito aquí y las nóminas, por decir así, estaban aseguradas. Eso suena muy bien. Eso estaba operando con una cosa que se llamaba el PEF, el Presupuesto de Egresos de la Federación, que ya no existe, que ya no tiene asignación directa, porque hubo mucha corrupción al respecto y vaya, está bien que no haya mecanismos para que el dinero se vaya a otros fines. Pero entonces estaba haciendo un mal modelo de negocios. ¿Cómo podías operar un centro cultural con solo una entrada de presupuesto y se acabó? Ajá. Entonces era como, vamos camino a la bancarrota creativa, al esfuerzo, y todo era, ya desde enero sé que no hay presupuesto, porque no vamos a volver a conseguir nada más en un año, ¿me explico? Ya desde enero ya tengo el no en la frente, y era como, bueno, todo hazlo con creatividad, ¿no? Y en ese punto, cosa que seguro no es nada ajeno para lo que ustedes experimentan por esas risas, ¿no? En 2018, o sea, este evento mágico duró 4 años, o sea, y de hecho porque parte de esos años el Foro Shakespeare con sus propios recursos abonaba a la subsistencia de este espacio. Entonces había un espacio cómplice, que es de donde nos desprendemos, y la obtención de este presupuesto. Pero eso, insisto, no tenía lógica, porque era como, o sea, no tenía lógica, tal vez para otros modelos, en otros países, en otros entornos. Y en 2017 a 2018 se planteó, si el área de impacto social quiere seguir existiendo, el área de impacto social tiene que conseguir su propia autonomía, no depender económicamente del foro, o sea, en el buen sentido, o sea, el foro no meter dinero aquí, o sea, creatividad, sí, que venga un técnico, bueno, puede ser, pero no dinero. No estar teniendo un presupuesto anual, porque ya no existían los PEFs, ¿no? Saber qué servicios íbamos a dar, garantizar la nómina del equipo de trabajo y encontrar ese ritmo de vida. Entonces, de 2018, o sea, a mí me tocó asumir la dirección de este espacio en ese año en el que eso ya no existía. Entonces era como, chingado. La risa del tigre. Tengo 24 años y no soy de aquí, ¿no? Soy foránea, ¿no? Ya valió. Entonces, ahí empezamos a entender cuántas obras podíamos tener a la semana, cuánto personal podía operar aquí, cuál era como el tabulador de sueldos que podíamos sostener, y hablar con cada persona diciéndole, oye, este sueldo va a existir al 30, pero no existe porque está en mi cuenta bancaria, no soy la empresaria, esto va a existir si hacemos todo esto este mes. ¿Le entras? O sea, digo, estoy haciendo un resumen muy grandote. No, sí, pero sí. Y fue como, sí. Va, pues la promesa es esta si hacemos esto, ¿no? Y ha habido sus altas, sus bajas, si quieres más adelante nos metemos en el Excel, pero lo que quiero decir es que logramos construir a lo largo de un año esa independencia. Y hoy por hoy, en el 2025, el 77 opera por sí mismo. O sea, aquí el equipo es de aquí, las nóminas salen de aquí. Nadie no me dejará mentir, sí, todos los días por el Excel y yo, vamos bien, esta temporada no sé qué. Hay que traer otra vez esto e inventarnos cosas bajo estos soportes. Por ejemplo, nadie quería programarse en enero en el 77. Y durante un momento hicimos un proyecto que se llamó Mix para recordar el año pasado, ¿no? Entonces estaba genial porque trajimos las obras que más nos habían gustado, que eran compañías que consideramos que tenían una cuestión sólida, que se podían sumar con el espacio, y regresaron en enero a activar el lugar. O sea, todo el mundo quería presentarse del 2 de febrero en adelante, ¿no? Pero nadie quería del 1 al 30 de enero. Y era como, no, ¿qué vamos a hacer, compañeras? Pero lo que quiero decir con esto es que tal vez esa idea no me hubiera venido si no hubiera como un equipo, si no hubiera como una infraestructura y si no hubiera una promesa en la que dijimos, va, esta no es mi responsabilidad única, aunque sí lidero un barco, pero es como, pero juntas, ¿no? Porque si no, ¿a quién lidero? Sí, sí. Entonces también como que pues me voy a mi casa, y ahí lidero yo sola y seguro me va a ver muy bien, como lo que nos acabas de contar. Si no, tenemos que, pues poner varias directrices, porque creo que no es un esquema de jefa y empleados, empleadas, sino como, sí, un liderazgo, pero una delegación de responsabilidades. Que si fuera una empresa
empresa con utilidades y otros apellidos de razón social, creo que podría ser el esquema, pero hoy no estamos hablando de eso. Tampoco como quería como ir poniendo sobre la mesa. Con eso me he topado. Ah. Sí, y quieren que sea, o sea, ¿cuáles son las posibilidades en cuanto a su conformación? ¿Hay esquemas que se parecen a lo que ustedes quieren, digamos, en la vida? Porque no sé si lo siguiente es como, o sea, ya están consolidadas, constituidas y todo, pero como que sigue en ese camino, o ahí esta es el esquema. Este es el esquema. Pues mira, hay una cosa muy interesante, o sea, después de ir venimos de un cambio de equipo de trabajo, sobre todo por cambio de paradigma entre el sistema penitenciario y también con frenar ciertas relaciones con cierta capa como de prácticas laborales no adecuadas, que dijimos no, y decidimos como parar. Y eso nos llevó a detener la razón social con la que operábamos anteriormente, que era una AC. En los últimos 2 meses hemos emprendido el camino a, en este momento, ser una SAS, que es una sociedad por acciones simplificadas, que la puedes hacer desde una sola persona, te sale gratis, pero toma un montón de tiempo en la página de Secretaría de Economía. Son para razones sociales que no facturan más de 3 millones de pesos al año. O sea, como ven, pues, no facturamos más de 3 millones de pesos al año. Si no, no lo hubiéramos podido hacer. Pero parte de lo que ahorita tenemos es que tenemos, ponle tú, 10 años para comenzar a construir un patrimonio que nos pertenezca. El 77 es un PATR, es un permiso de administración temporal revocable. Es un espacio muy hermoso, pero que ahora sí que aunque nos quedemos toda la vida, es un espacio que eventualmente tendríamos que devolver al gobierno de la Ciudad de México. Y algo de lo que sí estoy viendo es que eso me va a pasar cuando tenga casi 50. Y entonces volver a empezar ahí creo que es riesgoso para todo lo que hemos construido en el largo del tiempo. Entonces, ahorita que viene, digo, nadie no se tiene que quedar aquí a que yo tenga 50, si no quiere, está bien, se puede ir. Y Dano también, aquí estás, Dano. Genial. Pero ahorita la misión es sí operar este espacio, que tenga sus números verdes, porque lo que viene es invertir en tener un espacio que nos pertenezca. O sea, poder o comprar algo o rentar algo que sí podamos disfrutar en una tercera edad. O sea, ¿no? Digo, porque 50, o sea, ya estaremos más para allá que para acá, ¿no? Entonces, lo que viene es eso, invertir hacia allá. O sea, aprovechar lo más que se pueda este espacio para entregarlo con dignidad y poder tener un lugar que sea nuestro. A eso viene. Ok. Sí, ya sé. Pero son muy jóvenes a los 50, yo tengo 44 años, así que... No, ¿ves? Está... Y todavía no sé qué voy a hacer, cómo me voy a constituir. No, pero hay o sea, hay algo que yo te quisiera preguntar, pero tú tienes muy claro qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer, y me gustaría mucho que ahora ahora sí que cambiáramos de perspectiva, porque justo yo te estoy hablando en un contexto en el que ya sé que en 10 años hay que entregar un espacio, ¿no? En 15. Entonces, pues claro, no quiero llegar ahí en los 15 y como estos memes de ¿qué hice si ayer tenía 18 años, ¿no? Sí. Y tú ahorita, por cuestiones del pasado, sabes que quieres el ensayo, sabes tu capacidad creativa y de realización, sabes hasta dónde llega tu distribución. Entonces, a mí me gustaría como que nos compartieras de la certeza, o sea, cómo identificaste la certeza de ese camino, pues. O sea, creo que eso, o sea, sí coloca muy bien tu futuro, de una manera muy, muy padre. Bueno, o desromantízame, pero pues, a ver, dime. Desromantízame, está bueno. No, es que, o sea, si me coloco como autora de literatura, la verdad es que yo siento que sí he avanzado años, o sea, pero... siglos, ¿no? De cómo veo la cuestión, porque en realidad yo tendría que haberme esperado, o sea, como que el camino de una autora de literatura es, pues, ¿no? Te esperas, si te toca es porque te tocaba, si no, nadie te busca, si nadie te lee es porque no te tocaba, ¿no? Pero entonces como que esta gestión a mí me surgió a partir de ver que sí se estaba leyendo mi libro. Vamos a empezar así como... Primero, bueno, antes de mi libro yo tenía una columna semanal y desde ahí ya sentía como que había un respaldo, como que si me echaba de espaldas alguien me cachaba.
¿no? Sí. Creo que también para mí han sido las redes sociales, que, o sea, para mí fueron las redes sociales como esa sensación de respaldo, porque a partir de ahí conseguí esa columna y a partir de ahí fue que yo dije, bueno, tengo 1000 ejemplares de este libro, ¿qué hago? Alguien quiere un libro y empecé a tener como esta respuesta. Sí. Y es esa sensación de que si echo un lazo al mundo, alguien lo va a agarrar. Sí. Que va creciendo, ¿no? O sea, yo la verdad es que sí he sido cautelosa de decir, a ver, tengo 1000 libros, ok, ya se vendieron los 1000 libros. Ahora necesito hacer este ensayo por entregas. Necesito tanto dinero para echarlo a andar. Ok, sí se logró la fondeadora. Siempre es unos nervios terribles, ¿no? Así porque si no se lograba la fondeadora no se podía hacer nada. Entonces es como, a mí me lo ha habilitado la comunidad, que nunca sé qué tan grande es, pero ahora tengo la certeza de que es, o sea, de que sí está, o sea, yo volteo y sí está, ¿no? Entonces eso, necesito tanto dinero, eran 65,000 pesos para imprimir 2 tomos de este proyecto, que no te puedo explicar, que no tengo idea, o sea, que sí sé en mi cabeza qué es, pero no te lo puedo explicar del todo, todavía no existe, apenas lo estoy escribiendo. Claro. Dame chance, fondéame. Sí. Y la gente dijo, sí te fondeo. Pero quién sabe cuándo te va a llegar el primer tomo, no importa, o sea, ahí está, ¿no? Entonces, esa sensación de decir, o sea, eso se puede activar, como que si pico ese botón, alguien va a saltar, ¿no? Es una buena parte que creo que son como pequeñas acciones, no sé si te pasa a ti, ¿no? Como que te das cuenta de que conociste gente, de que hiciste amigos, de que fuiste buena onda con alguien y de repente cuando tú necesitas algo, cuando tú emprendes o lo que sea, ese alguien está ahí para ti. Sí. Un poco a mí así me pasó entre las personas que me seguían en redes sociales y las personas que iban a mis espacios, que al principio eran muy gratuitos y muy enormes de talleres. Que era como en pandemia, dije, pues vamos a hacer con 100 personas un ciclo de pensar lo doméstico, porque la gente está en su casa, las mujeres están en su casa, y que cómo cambia esta situación, la dinámica de lo familiar y de los cuidados, ¿no? Necesito convocarlas, ¿no? Entonces, 100 personas. Entonces, yo siento que como que esos pasos que di me permitieron que una comunidad determinada confiar en mí. Y es como, primero les pido a estos chiquitos, bueno, más bien les ofrezco esto chiquito, lo toman. Les pido este fondeo, se cumple. Ok, entonces como cada proyecto me ha ido dando esta certeza de que puedo llegar a una comunidad determinada. No sé si va a crecer, que eso es, para mí esa es la cuestión. Yo he llegado a un punto en el que estoy muy contenta con la respuesta, ¿no? Sí. Y por ejemplo, los libros artesanales, no pueden ser, por ejemplo, cuando hago una edición en offset, hago 1000 ejemplares, pero los libros artesanales puedo hacer 300, 400, cuando mucho. Claro. Entonces yo necesito 400 personas que lean, que compren mis libros, no más, ¿no? Entonces siento que esas 400 personas sí existen, ¿no? Como que tengo la certeza de que esas personas existen, ¿no? De que yo tengo que autopromocionarme, de que tengo que hacerles llegar, que tengo que buscar espacios donde me conozcan y medio que les platique y les convenza, pero que sí existen esas personas. A mí lo que me llama mucho la atención de lo que tú haces, que es como, no sé, como, a mí se me hace masivo, o sea, a mí lo que tú haces se me hace masivo, así de, ¿qué es esto? Que seguramente muchos de los proyectos también lo serán, ¿no? Como que implican a más personas, porque, por ejemplo, yo, cuando hago un libro, ya sé a quién buscar o sea, sé que necesito una persona que revise, una editora, una ilustradora. Entonces hago mis equipas, pero sé que yo estoy liderando esa equipa y que yo les tengo que dar su remuneración, es lo primero que tiene que pagarse. Pero después vuelvo a estar un poco yo, como que toda la energía vuelve a mí, porque yo soy quien vende, yo soy quien hace los Exceles, yo soy quien hace los presupuestos, gestiona y todo. En el asunto de lo que es de los grupos, sí me parece que como que se van implicando más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo chance de decir hasta dónde quiero llegar, ¿no? Porque yo no me he planteado ser una editorial, constituirme como editorial. Cierto. Me gusta el espacio de indeterminación, sinceramente, ¿no? O sea, sí he buscado o sea, ya le pregunté a mi contadora, sí investigué si lo que estoy haciendo no es ilegal, si es como soy una neni de los libros, una cosa ahí como...
Entonces, sí he buscado que esté como, que no me vaya a caerme el SAT, pues, ¿no? Básicamente. Sí. He buscado como facturar los fondeos, o sea, todas esas cosas sí he tenido que investigarlo. Sí. Porque tampoco quiero, o sea, porque además me interesa, o sea, sí es algo que me interesa porque es parte de los proyectos. Pero me gusta todavía navegar en ese espacio en determinación de decir, es una colección de autora, ¿no? O sea, como que es mi colección de libros artesanales, no me digas editorial, ¿no? Claro. Yo no recibo manuscritos, sino que yo busco el manuscrito, o sea, como quiero hacer un libro de hermanas mayores. Ok, convoco el taller, hago todo, o sea, yo financio, digamos, o busco el capital para que ese libro ocurra. Sí. Pero no dije como, vengan, o sea, no hice una convocatoria ni recibí un manuscrito. Entonces estoy navegando todavía en ese espacio de indeterminación y no sé si algún día me vaya a cansar de ese espacio de indeterminación, que yo creo que es una ventaja de la disciplina en la que estoy. Ya, ¿no? Pues... Por eso admiro esa parte del equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, del equipo permanente, de cómo, o sea, ¿qué hacen? ¿Cuántas? Es que... se hacen juntas, hacen... Bueno, se mandan WhatsApps como tienes idea. Claro. ¿Ves? Ese es mi equipo riéndose. O sea, te oigo y yo me quedo así como de, órale. Pero del otro lado, sí te puedo contar que, o sea, a ver, el equipo se suma por voluntad propia en un sentido, pero a mí me toca, o sea, ¿por qué quiero decir un sentido? Claro que hemos pasado por, mira, he hecho de todo, desde poner letreros de se solicita, bueno, letreros en internet, ¿no? De vacantes, se ha abierto jóvenes que construyen el futuro o lo deconstruyen según el contexto en el que estén, ha habido servicio social, ha habido prácticas, ha habido recomendaciones, o sea, yo siento que he experimentado varios canales para conocer personas. Para bien o para mal, en el contexto en el que hoy estoy, sí me la pienso 2 veces antes de trabajar con alguien que es mi amiga, o sea, con les amixes, Dios, a veces sale muy bien o sale muy mal. Entonces, por ejemplo, es una cosa que quien sea que trabaje con sus amixes en este momento como iniciativa, yo diría que tengan como 2 contratos, ¿no? El contrato de la amistad y el contrato laboral, y ponderen que si algo de lo que en lo laboral no se cumplen, les va a afectar en su amistad, mejor no trabajen juntas. Y ojalá no se separen iniciativas después de lo que acabo de decir. Lo digo de la vida real, por favor. Porque cuesta mucho emocionalmente, cuesta mucho a nivel de dinero, cuesta mucho a nivel del compromiso que nos une. En ese lado, te diría, o sea, agradezco el comentario, pero te diría, sí ha dolido. Sí, ha pegado en ese lado. Hemos colaborado con personas que han entrado aquí a través de servicio social y de prácticas, como de verlas, que como que tienen ese hambre en los casos de éxito de quiero saber, no sé qué, y aquí siguen. O sea, Fer nos asiste ahora en producción en una obra y aquí se ha quedado, y otra compañera que está en taquilla, o sea, como que sí. También otra cosa que yo te diría es que no, por el ritmo de trabajo del espacio casi no nos da para muchas juntas, pero sí tenemos un espacio de chat en el que estamos como planeando cosas o delegándonos cosas en la semana. O sea, ahí sí como que las tecnologías nos ayudan mucho, ¿no? El Google Calendar, el recordatorio, poner en la actividad, le toca a Jimena, le toca a Nadia, le tiene que ver Valeria, o sea, como que en ese lado nos lo delegamos. Existe una especie como de perfil de puestos, pero insisto que se amolda de acuerdo al equipo de trabajo que está en ese tiempo presente. Por cosas de la vida, yo soy técnico en administración, o sea, soy todo menos actriz. Soy técnico en administración y soy licenciada en mercadotecnia. Oye, pero está muy bien. No fui a la fac. Esa penita. Tú no sabías que estabas estudiando lo que necesitabas. Exacto. Justamente. Entonces eso, para bien o para mal, que mucho... técnico en electricidad de la secundaria. O sea, aparte yo, sí, güey, genial. Para operar un centro cultural, vámonos, ¿no? ¿Qué es lo que me pasaba? Si en ese momento histórico dejaba de haber alguien en el equipo que hacía la administración, decía, yo lo sé hacer, o ya me capacité, o ya estoy ahí.
Y he podido entonces, cuando se entregue otra compañera o otro compañero, pues como volverla a delegar esa actividad y como dejar ese conocimiento. Y ahora existen formatos y carpetas de Drive que existen un montón. Y claro que pagamos la nube porque de verdad es mucha información. O sea, no le... Como si no nos limitamos de los 15 gigas que te da Google. No, 100 gigas, trépale, porque no podemos aquí estar eliminando documentos, sí, ¿no? Aprender el archivo, existe eso, existen horarios. Casi no tenemos juntas todas juntas, porque hubo un momento en el que literal nos quedamos 3, o sea, y era así como con 3 sacamos adelante el espacio a principio de año. Pero lo que sí trato de hacer es como que si hay momentos donde veo a Nadia sola o a Dano solo o así como, hola, ¿cómo te sientes? ¿No? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Todo bien? Oye, traigo ganas de hacer esto, ¿tú quieres? ¿No? Y así como a ver si nos aventamos el viaje o no. Y ya lo que voy haciendo es que eventualmente me encuentro a mis compañeras. Estoy hablando mucho desde mí, pero eso también lo hace Dano, lo hace Nadia o Fer, ¿no? Pero entonces ya regreso a Nadia y le digo, oye, hablé con Dano, le dije esto, esto y esto. Creo que va a venir, o sea, no sé, por favor, te lo delego, ¿no? Sí, sí, sí. O al revés, lo dejé en el calendario, sé que hay 0 contexto, pero es una, ¿no? O sea, como que trato de ir a confía en mí, luego te aviso. Sí, confía en mí, está en el calendario, no des esa fecha. Porque a veces no podemos estar al mismo tiempo, y de esa manera, como no podemos estar al mismo tiempo, pues, entre comillas, pues podríamos descansar, ¿no? Y pues lo entrecomillo porque al final, no sé, vives a ciertas distancias, como quiera a veces se llega y tienes más trabajo que hacer. O sea, y sobre todo cuando trabajas en tu casa, el trabajo no para. O sea, como que aquí puedes poner, entre comillas, una especie de pausa, pero no es cierto. Y ahora sí que ahí, por ejemplo, ese autocontrol. O bueno, yo le trato de decir a Nadia, oye, la siguiente hora no voy a estar al pendiente, por favor, tú resuelve, o le digo a Fer, ahorita le dije a Fer, yo no estoy ahorita en montaje, tal, y lo trato de verbalizar mucho porque espero que de vuelta, si alguna de mis compañeras tiene un tema, pues también pase por la misma circunstancia, ¿no? O sea, como estoy en el metro, estoy enferma, no lo sé, porque no estamos acostumbradas, o sea, me he dado cuenta mucho en los equipos de trabajo, no estamos acostumbradas a verbalizar cuando tenemos un problema. No, sí. Espacio, tiempo, circunstancia, no sé qué. O sea, yo como que en la práctica busco mucho decir o cómo me siento, o qué estoy haciendo, esperando que de vuelta ocurran esas cosas. Digo esperando porque hay momentos donde sí se da, y a veces espero, digo, chin, le voy a tener que hacer la pregunta más directa porque se lo estoy viendo en la cara, ¿no? Pues hay que hacer que suceda, ¿no? Entonces, bueno, pues eso respecto a los equipos de trabajo. Y no todo el mundo se queda. Pues, luego hay un duelo cuando se van. A veces, no sé, a veces dices, bueno, era lo más sano. Y creo que también decir que no pasa nada que alguien ya no trabaje contigo. Pero tal vez, en el mejor de los casos, si alguien deja de tener algún cierre laboral, pues que sea de la manera más respetuosa y amorosa posible, y con eso no tiene que ver con o sea, amorosa me refiero a cuidar que el proyecto esté bien, porque al final, pues ahora sí que no somos ni tú ni yo, ¿no? Las criaturas, y en este caso, pues es el espacio. Si yo el día de mañana, por lo que sea, algo me pasara, no, queda algo que construimos, y eso es lo que tendríamos que procurar, ese bienestar. Digo, y luego si tú, vaya, pero quiero decir, construimos algo que al final sí es para nosotros, pero es para cuántas personas. Entonces, bueno, que eso no se vaya para mí, sí, que no se vaya en el camino, ¿no? Yo desearía eso. Sí. Entonces, sí, a mí me interesa muchísimo, o sea, todo, o sea, lo que ahora puedo llamar mi proyecto autogestivo, sí está centrado justo en esto de poner la vida en el centro, que es el principio de los cuidados. Porque normalmente no pone, incluso en espacios autogestivos, que nadie nos pidió, que nadie nos está diciendo que hagamos, hay una cosa también como de lo sacrificial, ¿no? Como de olvidarte de que, dijiste al principio, estamos vivas, ¿no? El 2 de julio estamos vivas, olvidar esa parte, y siento que muchas veces las empresas culturales autogestionadas pueden caer en lo que tanto criticamos también en las empresas institucionales, o estas, ¿no? Estas que tienen como su base la productividad. A mí me aterra eso, porque además a mí me tocó que mi primer libro, que fue publicado por 3 editoriales, o sea, tiene 3 sellos editoriales, El Periódico Las Señoras, Enjambre Literario y Caja Negra, todos esos proyectos eran editoriales autogestivas que estaban
conformados por amigas, ¿no? Ah. Y todos crasharon, y su amistad crashó, el proyecto se fue, y el más doloroso para mí fue el periódico de las señoras, porque luego van a ver esto, ¿verdad? Pero, hola, amigas. Está grabándose. Ay, está grabado. Bueno, pero es por su bien, ¿no? Creo que nadie lo dijo nunca. Se pelearon por mi libro. O sea, mi libro era el inicio de una colección. Qué chido. Que era... Se llamaba Vestidos para la recién nacida. Es súper bonito, el libro es muy bonito y y ahí estuvimos haciéndolo, muy bonito, muy hermoso. O sea, el libro fue el centro y ya no hubo más. O sea, era el primero de la colección y se quedó solo eso en la colección. Entonces yo ahí, eso no puedo, o sea, yo como autor era como, que les pido perdón para siempre, o sea, ¿cómo quedo yo ahí? Porque aparte pues yo no podía intervenir. Sí hicieron más libros, pero no de esa colección, y sí hubo una fractura muy fuerte, sobre todo en ese editorial, por mi libro, que para mí sí fue como, no, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo se puede perder una amistad de muchos años, tan profunda, tan importante, como tan innovadora? Estaban innovando la escena editorial, estas personas, y cómo puede fracturarse algo como tan de fondo, ¿no? Sí. Y ver, por ejemplo, que todas las editoriales que estaban en el sello, en la portada de mi primer libro ya no existen, y eran editoriales de personas que eran amigas, y que en algún momento dejaron de, no sé, yo nada más sé de esa que fue así como, porque se peleaban por mi libro y traigo esa culpa ahí de... pero además compren el libro. Me movilizó, no, ya lo hago yo, me movilizó muchísimo y dije, yo no quiero eso. O sea, muy temprano en mi carrera autogestiva dije, yo no quiero eso. Claro. Entonces, casi todo lo que hago sí está basado en decir, yo no quiero eso. Yo no quiero llegar ahí. Y va a ser mucho más lento, va a ser mucho más, va a ser mucho menos el dinero que voy a ganar, porque además eso, ¿no? Todo lo primero que yo recibo de los libros, o sea, creo que soy buena para vender, ¿no? Tengo como esa cosa de que soy buena para vender, ya le perdí el miedo a la autopromoción, ya perdí todo el pudor, que en literatura es muy mal visto que te hagas autopromoción, ya le perdí el pudor, entonces soy buena para vender, pero lo primero que recibo de los libros es para las personas que colaboran. Claro. O sea, como en ese ánimo de decir que no me pase. Igual me pasa, o sea, pasan cosas, hay fricciones, pero... Pues es recuperar los costos de producción, digo, en el sentido más llano es... Primero, el trabajo que se hizo y todos los costos de materiales y tal. Pero siempre es como, creo que es un poco lo que decías, ¿no? De cuando tengo equipas editoriales es como, no, o sea, estás enferma, no trabajes en lo mío. Mientras estás enferma, yo no voy a hacer no voy a estar ahí, ¿no? O sea, entrégame 2 semanas después, un mes después, o sea, yo me puedo adaptar a los tiempos de mi equipa, quizá porque tengo esa huella de dolor muy al inicio, porque vi muy claro que si no hay una regulación, o sea, esto de poner la vida en el centro, o sea, pueden salir cosas súper bonitas, pero también es como, ¿a costa de qué, no? O sea, no puede ser a costa de eso. Claro, de poner ciertos, pues sí, son límites, ¿no? Límites, o incluso podríamos transformarlo a políticas de trabajo, por decir así. Sí, ¿no? que se van volviendo también como, que dices, ok, si repito esto, como eso de, si lo hago, si pregunto y lo digo y lo repito, se vuelve una política de trabajo, ¿no? Ajá, ahora, yo quise, o sea, estás hablando de ti, con colaboradoras que vas convocando cada vez que se abre una nueva aventura editorial, ¿no? Que emprendes. Y mi pregunta es, o sea, cuando trabajas en casa, ¿cómo dices, a ver, ya, son las 12 de la noche, no he cenado, no sé, o sea, ¿cómo te pones un límite personal? O sea, acababas de hablar del límite para con otras, y contigo, ¿cómo le haces? Pues disocias. ¿Qué más haces? O sea, no hay más que hacerte tu voz, tu otro yo que te dice, Alejandra, ya llevas aquí 12 horas. Siento que ya no te estás, o sea, que ya estás contracturada, como que tienes un poco de hambre, ¿no? Y entonces ahí te peleas contigo. Es que no hay de otra, yo creo que sí es disociar. Sí. Porque sí necesitas esa certeza que tienes
para con las demás personas, que todo el mundo decimos, es más fácil verlo en las demás personas. Ajá. Si no te la devuelves a ti, no hay manera, ¿no? ¿Tú qué haces? Ay, Dios, a veces leo, a veces veo, no es que a veces veo la tele, bueno, no tengo tele, veo una tablet, ¿no? No, es que sigo pensando, es que en mis tiempos de ocio busco cosas así, políticas culturales en el sur, o sea, ¿sabes? Como, Dios, estoy leyendo, o sea, mi ocio es estudiar, si es que ñoño, veo memes, no sé. O sea, sí. no les estamos dando el mejor ejemplo, pero es para que se vean reflejadas, ¿eh? No, es que la autoexplotación está, o sea, de verdad, en bandeja de plata te lo ponen cuando estás en un proyecto autogestivo. La primera explotación es la autoexplotación, ¿no? Sí. Entonces, y luego la explotación a los amixes, ¿no? Y a la comunidad que formas. Sí es muy importante como que sí tener, para mí eso es lo más importante, y como que sí soy a lo mejor extra cautelosa en el sentido de como... así. Me acabo de descubrir un tip que espero que les funcione, y yo sospecho que a lo mejor es algo similar. La cosa más dura, la cosa más difícil, o lo que podríamos llamar que tiene un perfil más oficinista, como no sé, en nuestro caso es un corte de taquilla, hacer la facturación, diseñar la planeación y todo eso, como que lo trato de mandar al día. O sea, día, lo que podríamos llamar día laboral, no sé qué, y hacia la noche, que sigo un poco ñoñando, pero ahí estoy creando, o sea, como que ahí no me siento que estoy como... Ajá. O sea, sí, seguramente estoy sobrepasando algún tipo de límite, pero estoy así de, mira, o estoy en un teatro, ay, pusieron este letrero en su baño, lo pondré yo también, ¿no? O sea, estoy así como, o sea, inspirándome y copiando ideas y esas cosas, o sea, pero lo bajo, ¿no? No estoy así, que sea como, güey, este mail es muy urgente, pero creo que es importante que eventualmente vamos dando un salto, o sea, como que en esa cuestión de actividades. No sé si tú hagas algo similar a lo que yo acabo de describir, o te funciona o no te... Sí, yo siempre como que programo por proyecto mis horarios, además soy freelance en mi trabajo de verdad, ¿no? O sea, sí he tenido que hacer esos cortes, y ya soy más hábil en esto de hacerme el calendario del día así con tareas, ¿no? Sí. Tengo que hacer esto, y también siempre como que que haya luz afuera, claro, mientras estoy haciéndolo, y ya, y sí, a veces tampoco es como ser purista en el sentido de, ¿no? Como de casi del fitness, de ya después de tal, ya no tienes que trabajar, o sea, no es ser purista, sino sí estarte recordando, ¿no? Porque es muy fácil olvidarlo, porque pues todo el mundo nos hace que se nos olvide que somos cuerpos vivos y que tenemos límites, ¿no? O sea, nuestro límite es nuestra energía, y la energía no es infinita. Y también lo que hago es recordarme mucho en las cosas que presento al mundo, siempre los nombres, o sea, para mí como que me escribo mis propios mantras, por ejemplo, y por ejemplo que el sensacional de escrituras justo se trata de cómo escribir y recordarte que eres un cuerpo vivo, y que no te digan que eres un impostor, o sea, que no te creas eso del síndrome de la impostora, claro. Y entonces como que yo misma me hago, por eso te digo, ensayo activamente, ¿no? Como que me pongo los mantras que yo necesito repetirme, ¿no? Y mi colección se llama, el proyecto se llama Escrituras Vivas, ¿no? Como que no se me olvide que esto es por algo, y la colección de libros artesanales se llama Salí en la portada, por Mike Wazowski. Claro. Que celebra cada cosa, o sea, enunciar en positivo. Salí en la portada, sí, pero mira que con el código de barras te tapó la cara, no, salí en la portada, ¿estamos? Es como esta cosa de decir que no sé, o sea, sí puedes tener ambiciones y sí puedes perseguir cosas, pero que no se te olvide lo que sí, ¿no? Que no se te olvide lo que sí hiciste. Sí. Y que quizá esto de mandarlo, como que hacer cortes y esto es como este reconocimiento de lo que sí. Como esto sí, ok, esto todavía no, pero esto sí. Sí. Entonces como que hacerme como las metáforas y los referentes yo sola, para estarlos así, o sea, viendo cada vez que hago algo autogestivo. Tengo mi patito de hule porque tiene un significado para mí, tengo a Mike Wazowski porque tiene un significado para mí, es como mis propios referentes, porque si no, que claro. Es un poco disociar también en realidad. No, está bien, o sea, yo me quería clavar ahí como en la parte de esos límites y las jornadas, sobre todo para,
cuando estuvimos planeando esta charla, un tema que nos salía tenía que ver con la profesionalización de los proyectos, pues. Y entonces, claro, es evidente que no hay un margen de reglas estandarizadas, no hay un margen de, si tú quieres tener tu razón social de persona física y acá hay una SAS, o sea, es que es variable, ninguna cosa es manda y ninguna cosa es o sea, exacto, como un deber ser, no sé, hegemónico o algo así. Pero entonces decíamos, bueno, espérame, ¿cuál era la frase? Bueno, de la profesionalización del autogestivo y que eso no es menos profesional en el ambiente artístico en el que sea que cualquier proyecto se desenvuelva. Y a mí me gustaría ver si te late como meternos hacia allá, que vamos rumbo a las preguntas y respuestas, no sé qué. Y a mí me gustaría como oírte de ¿cómo te sientes tú y qué reconoces tú de lo profesional de tu proyecto al ser autogestivo, pues? Claro. O sea, ajá. Sí, primero, o sea, yo sí estoy en una disciplina y lo quiero repetir, o sea, la literatura no reconoce a la autopublicación como algo real y como algo serio. Ajá. No puedes optar a residencia si eres autopublicada, ¿no? Te piden, tienes que tener 2 libros publicados, pero no autopublicados. Entonces, de entrada, yo vengo con ese no por delante. Y entonces ha sido tratar como de decir, bueno, ¿y cómo me coloco yo? ¿Eso me hace dejar de querer hacer esto o qué hago, no? Y para mí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué aspectos identificas? O sea, ¿qué reconoces tú en esa profesionalización de tu proyecto? O sea, mi proyecto es profesional porque hago que, no sé. Sí, como que me quedé en el no y dije, ay, qué triste. Sí. Y yo, no, pues ya, ¿qué hago? No, justo por ese no tan grande que te ponen al inicio, pues es como, bueno, y sí, o sea, y lo que sí, ¿no? Como, entonces lo que yo he encontrado es que, por ejemplo, para mí, el ámbito de las personas que editan, las personas editoras que tienen editoriales, es mi ámbito de conversación. O sea, yo ya no busco conversaciones con autoras, con personas que hacen autoría, sino con personas que hacen edición. Y entonces, de repente, la primera vez que yo opté para un curso de formación de editoriales independientes, lo hice, o sea, tenía que poner, o sea, era por concurso, ¿no? O sea, te aceptaban, no te aceptaban, y yo les puse todo un ensayo de por qué sí creía que pese a que yo era una persona que solo se autopublicaba y que nada más tenía estas cosas en mi haber, que no era como un proyecto consolidado, por qué sí creía que pertenecía yo a ese gremio, ¿no? Y me aceptaron, y así como que dije, sí, esto. Entonces, a partir de ahí, como que buscar esos espacios de conversación con las personas que están haciendo edición, porque aunque yo he decidido no ser una editorial, no constituirme, pero en realidad mi quehacer está muy ahí. Y en realidad las conversaciones de esas personas me fascinan, ¿no? Yo antes no le ponía etiqueta a los lomos de mis libros artesanales, y se me hacía bien raro que de repente las personas, y tampoco solo tenían una etiqueta de portada. Y entonces iba yo a espacios de venta o lo que sea, y como que las personas decían, como, ¿esto qué es, no? Y a partir de las conversaciones con editoras y editores, me di cuenta, por ejemplo, que los libros tienen su mayor vida en libreros. Entonces, el lomo de los libros, pues, te dice la información que tienes que saber. Y si yo no le estaba poniendo etiqueta, no lo estaba identificando ahí, estaba quitándole al libro un aspecto importante de su identidad como libro. Entonces empecé a poner las etiquetas del lomo a partir de esas conversaciones, y también empecé a buscar textos de contraportada a partir de esas conversaciones, y empecé a como que a accionar a partir de, primero, cómo se comportaban los libros con las personas que los compraban, o sea, yo veía en las ferias de libro que de repente voy, como que cómo ve la gente los libros, ¿no? O sea, cómo interactúan con ellos, y a partir de ahí era como, ok, está, ¿no? Y luego veía en las conversaciones y en, no sé, pues ya sabes, ¿no? Claro. Libros sobre edición, pláticas y todo, cómo es que, o sea, ¿qué hace un libro ser un libro, por ejemplo? Entonces, a partir de eso he tomado decisiones, como es ponerle cositas a mis libros para que sean libros, porque sí quiero que sean libros, porque si no parece que son libretas, ¿no? O sea, la gente decía, ¿esto es una libreta? Y yo, no, es un libro. Pero ¿cómo le hago que solito el objeto lo comunique, ¿no? Entonces, para mí ha sido como que a partir de buscar a las personas que están haciendo, que además son muchas, ¿no? O sea, sí con las autorías, pero también con las personas que hacen edición, y también con las personas que hacen impresión, y las personas que hacen libretos artesanales, o sea, como buscar todos los gremios a los que pertenezco simultáneamente,
Y esa es mi profesionalización, ¿no? Y llevarlo siempre, o sea, sí, tomar cursos, tal cual, Y que nunca has parado, ¿no? O sea, también veo que hay una cosa que profesionaliza el proyecto, o sea, tu proyecto, pero este proyecto y sus proyectos es como la continuidad, ¿no? O sea, el proyecto no para, tú sigues existiendo, o sea, sigues publicando, sigues creando, sigues dando un taller. Ya, entiendo bien que en distintas, ¿cómo decías? En distintas marcas, pero no pero que luego, bueno, no marcas, pero bueno, por sí, nombres o marcas, pero pues, sí. llegan luego como al mismo río, ¿no? O desembocan. Sí. Y no sé, si tuviera que ponerlo en una oración, como que tomas los espacios, ¿no? No dices, no, porque no estoy constituida, no voy a una charla de editor. Digo, no me lo sé bien, ¿eh? Pero, o sea, te dices, no voy ahí porque no soy no sé quién. Y dices, sí, voy, porque aquí no puede ser solo de Tusquets. No sé, estoy como... Que un poco sí, ¿no? Porque además editorial independiente en literatura es como desde sexto piso hasta mí. Claro. Entonces es como como que, ¿qué es eso, no? No existe. Pero saber que sí, que hay un sí del otro lado y que dicen, sí, tú, sí. O sea, estás en este gremio, ¿no? Porque sí es un poco así el asunto. Sí. Ha sido así como a partir de ver y aprender de todos los gremios posibles relacionados con lo que yo hago. ¿Y tú? Yo... a ver, ¿qué diría que profesionaliza el espacio y el proyecto? O sea, empato con lo que dices. Bueno, rescato otra vez el tema de la continuidad. Del crecimiento del proyecto. Creo que eso también lo veo igual, ¿no? O sea, el primer libro que hiciste no es igual al libro que ahora haces. Y creo que el teatro, quienes vinieron al 77 hace 9 años, sabrán que estas paredes eran blancas y que la gradería eran sillas de plástico. Y hoy ustedes están en bancas de madera y ya tenemos pares LED. Sí, o sea, eso ha sido como parte de profesionalizar nuestra esencia. Y lo veo igual con la producción del libro. Hemos tenido que ponerle orden a las cosas que en algún punto dijimos, no, ¿por qué no? O sea, no sé, ¿por qué obvio no? Por lo que tú quieras, porque era como una especie de contradiscurso, etc. Pero tú hoy tienes claro, digo, editora, correctora de estilo, no sé qué, eso me parece que es profesionalizar el libro. Ya acá sí, no manches, una contadora, ¿no? Sí tiene que haber una técnico que sí sepa, no solo la que le dé play, ¿no? O sea, tomar talleres, o sea, creo que eso también, identificar áreas clave que garantizan el sostenimiento de esta como plataforma, infraestructura, etc., como garantizar que eso esté, me parece que es profesionalizar. Yo pienso en procesos más que burocracia, porque creo que la burocracia es otra cosa, pero sí hay procesos en el espacio. O sea, sí tuvimos que aprender cómo hacer un corte de taquilla estandarizado. O sea, no podía ponerme creativa de, este corte lo haré así, y este otro corte lo hago en Word, y este otro corte, o sea, no, a ver, mismo formato, mismo orden. Si cobramos en clip o no, o sea, por ejemplo, decidir cómo cobrar nuestros servicios, que si clip, que si transferencia, que si efectivo, que si no efectivo, que si... Eso también para tener un control de nuestras entradas y salidas, yo diría que eso profesionaliza porque te da certeza de, bueno, no está pasando, pero bueno, este mes no hay, ¿no? O sea, esto es muy claro y no es como, no sé, no tengo idea. Creo que eso también. Y pienso en otra cosa que también nos une, como en saber cuánto vale nuestro trabajo. Creo que eso también nos profesionaliza. Tú hoy seguramente tienes un estándar de un taller mío vale esto, o si yo ofrezco este servicio vale esto, y hay ciertos parámetros con los que tú tomas esa decisión. Y aquí también, o sea, aquí hemos decidido cuánto cuesta el espacio de la renta, la hora, cuánto se le paga al personal, porque hemos decidido tener cierto flujo o cierta trayectoria del espacio, y que si queremos cobrar más, pues tendríamos que hacer ciertas cosas o no, o ofrecer, ¿no? Y ahí creo que eso también es parte de esa profesionalización. Sí. Y como actriz y como productora, porque creo que algo que a mí me pasa, pues es que como no fui a estudiar teatro, como ya lo oyeron hace rato, pues a mí me pasaba esta cosa como de unirme a las obras que íbamos a montar. ¿Y tú de dónde saliste? Y yo, chico, ya entramos en esa charla, ¿no? O sea, como que si eso definiera... Claro, sí. Ojo, sí estudian y gradúense y todo, porque por eso están aquí, pero no era, o sea, pero había algo que me hacía sentir menos actriz respecto a mis compañeros, pero yo no había dejado de hacer teatro nunca, entonces, bueno,
¿no? O sea, 10 años continuos, lo que sea. Entonces había algo que profesionalizaba mi ser actriz, Claro. que no estaba respaldado en el papel, sino en la práctica. Entonces un poco por eso también como que hablo de esa continuidad. Curiosamente en el 77 me pasa menos porque a lo mejor me siento cobijada colectivamente, pero luego a nivel individual digo, chin, ya están preguntando el título, voy a decir que en la cárcel para que se callen, ¿no? O sea, así como pero pues nada, o sea, eso me pasa a mí, pero bueno, no sé si en este punto quieras, no sé qué hora sea, pero... Creo que podemos pasar creo que estamos excelente en tiempo. timing, Para- mira, muy bien.